Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Amén. ¿Puede sentarse? Hoy quiero enseñar bajo el tema la obediencia más que un concepto, un acto de amor. Dice, hoy vamos a explorar una promesa antigua con una vigencia asombrosa, que vamos a explorar la relación directa entre nuestra obediencia apasionada y la fidelidad de Dios para enviar la lluvia a su tiempo. No se trata de cumplir reglas por compromiso, sino de amar y servir con cada fibra de nuestro corazón. Usted no está aquí por un compromiso del pastor. Usted está aquí, ¿qué? Por amar a Dios. En esta enseñanza descubriremos que cuando se alinea la voluntad de Dios, el cielo abre sus puertas para saciar no solo nuestras necesidades, sino también todos los que están a nuestro alrededor. Cuando la voluntad de Dios se alinea con nuestras vidas, no solo somos bendecidos nosotros, sino todos los que están a nuestro alrededor. Cuando usted se alinea con la voluntad de Dios. Pero cuando se desvía, no solo se desvía usted, sino se desvían todos los que están a su alrededor. Es allí cuando vamos a ver algo importante que deben tener los hijos de Dios. Y deben tenerlo presente continuamente. Y parto de allí. Es mejor dar que recibir. Amén. Y aquí viene el tema. El diezmo es un paso de obediencia, pues Dios suele dar grandes sumas a quienes demuestran ser verdaderos mayordomos. Amén. Y usted en este punto me quiero detener. Cuando usted aprende a darle a Dios lo que le compete, el Señor le suelta más de lo que usted tenía. El excedente queda en tus manos. ¿Qué queda en tus manos? El excedente. Partiendo de esta introducción, hoy voy a hablar del diezmo. ¿Qué voy a hablar hoy? Y a lo largo de toda la enseñanza, ¿por qué le digo enseñanza? Porque el diezmo no se predica, se enseña. Se enseña a diezmar y se enseña la obediencia. Amén. Se ha dicho mucho acerca de la 10ª parte del Señor. Muchos han hablado, lo hemos visto a lo largo de la Biblia. Pero hoy lo vamos a aprender desde el punto de vista de la obediencia. Amén. Me parece que es un deber cristiano que nadie debe cuestionar. He escuchado durante muchos y algunos alegando de que ya no se debe diezmar. Muchos dicen ya no se debe diezmar porque ya eso fue en la antigüedad, por allá. Hoy vamos a ver por qué sí se debe diezmar. Si era un deber bajo la ley judía, ¿cuánto más debe ser un deber bajo la ley del cristianismo o la ley de la dispensación o la dispensación de la gracia, en el cual hoy hacemos parte? Para que usted me entienda, a lo largo de la historia, el ser humano ha vivido 7 periodos diferentes, lo que son conocidos como dispensación. ¿Qué es una dispensación, hermano? Una dispensación es el periodo mediante el cual Dios trata con el hombre, que comienza con una promesa y termina siempre con un juicio, tristemente, por la dureza del corazón del hombre. Empezamos con la inocencia, que fue la dispensación de Adán cuando estaba en el huerto. Después viene la dispensación de la promesa, que fue cuando Dios le promete a Adán y Eva que la simiente heriría a su simiente. Después viene la ley y así sucesivamente llegamos hasta la gracia en donde estamos hoy día. Si en la ley el dar el diezmo era un deber judaico para el pueblo judío, ¿cuánto más en la dispensación de la gracia usted debe diezmar? ¿Por qué? Porque hoy usted no diezma por cumplir una ley, diezma por cumplir un mandato, una obediencia. ¿Usted me está entendiendo? Voy a derribar ese argumento
de que hoy día no se debe diezmar, porque era en la ley. Recordemos algo que aconteció en la historia cuando Abraham fue y entregó diezmos a Melquisedec. ¿Estaba en la ley? No estaba en la ley. La ley fue dada Dios al pueblo en el periodo de Moisés y ya Abraham había pasado. Es decir, que desde la antigüedad vemos la acción de dar diezmos y ofrendas. Para ello, vámonos al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20. Y yo les leo: cuando volvía de la derrota Laomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Seba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de ¿quién? De Salem. Dice, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién era Melquisedec? Para hacer un punto allí. ¿Quién era Melquisedec? Era un sacerdote, el primer sacerdote mencionado en la Biblia. Vea algo. ¿Por qué Abraham entrega diezmos a Melquisedec? Se habla y se ha extraído de que Melquisedec es un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Es una referencia, una ilustración. Abraham reconoce que Melquisedec era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y él llega ante Melquisedec a rendir sus diezmos después de haber peleado una batalla y haber ganado y recuperado todo un botín. Vea algo, que hay algo impresionante que ocurre en este momento. Dice, y sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea el Dios de Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le bendijo a Abraham los diezmos de todo. Y le dio los diezmos de todo. Mire esto, hay algo impresionante que ocurre. ¿Qué entregó a Abraham? ¿Qué dice que entregó a Abraham? Entregó los diezmos, pero hay algo puntual. Dice, lo diezmó todo. ¿Usted sabe qué ocurrió? Abraham no se quedó con nada. Abraham no se quedó con absolutamente nada. Yo veo en este accionar algo bastante puntual e interesante. Y es que Abraham todavía no había recibido la promesa de Dios. Todavía no había tenido un encuentro con Dios. Porque todavía no se llamaba Abraham. Todavía el Señor no había descendido ante Abraham a darle la promesa. ¿Usted me está entendiendo esto? ¿O sabe qué les quiero decir? ¿Quién le enseñó a diezmar a Abraham? ¿Quién le enseñó a diezmar? La Biblia no lo dice. Pero vemos algo. Entonces, si Abraham diezmó, y no solo Abraham, sino que Jacob también diezmó. Jacob diezma y entrega de lo mejor que había. Y no solo Abraham. Vemos en el Edén que surge algo también. Perdón, en el Edén no, en la antigüedad. Con Caín y Abel. Entregan una ofrenda, el diezmo de lo que habían recibido. Ahora, hermanos, ¿qué ocurre en estos dos aspectos? Mientras que Abel y Caín, se ha hablado mucho acerca de esto, Dios miró la condición del corazón. Dios miró la ofrenda de Caín y de Abel. Hay algo que ocurre. Usted diezma hoy día para que el pastor vea que usted da el diezmo o lo hace de corazón. Mire algo, Abraham reconoce la victoria, pero reconoce que esa victoria no vino por sus manos, sino que vino por las manos de Jehová de los ejércitos. Y Abraham, frente a toda la riqueza que había tomado de esta batalla, dice que lo entregó absolutamente todo. No se quedó con nada, con absolutamente nada quedó en sus manos. Y en ese accionar yo veo algo interesante, y es que es la primera prueba de Abraham frente a lo que Dios tenía para él. ¿Qué Dios permitió que Abraham fuera a esa batalla y ganara? Uno, para mostrar su poder. Dos, lo veo como una condición de probar su corazón y su fidelidad. Yo quiero ver aquí cuántos son capaces de entregar el sueldo en diezmo. Mire algo. Cuando Abraham entrega todo, dice de que Melquisedec sacó pan y vino. Pan y vino. Allá en la última cena, ¿qué puso el Señor? Pan y vino. Esto simboliza bendición eterna. Nunca te faltará el pan en tu mesa. Nunca faltará el
el alimento en tu alacena. Cuando usted diezma, cuando usted entrega su diezmo, su ofrenda, el Señor hace algo tan impresionante que todo lo que caiga en sus manos se lo va a multiplicar en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Algo, en mi punto personal y familiar, nosotros hemos visto la gloria de Dios, que cuando más damos, más Dios nos da. ¿Qué nos enseña Abraham? Que él se soltó de lo material, que a veces nos cuesta a nosotros. La primera prueba de Abraham, soltar tus bienes, cuánto tenías y cuánto habías ganado. Fue la primera prueba de Abraham, entregar el diezmo. ¿Cuántos les cuesta soltar? ¿Cuántos les cuesta soltar lo que le compete a Dios? La primera prueba de Abraham, la segunda la encontramos cuando Dios le dice que entregue a su hijo, ¿cierto? Pero vemos algo. A Abraham no le costó. Vemos que en Jacob también hay un paso de obediencia a entregar diezmos y ofrendas de cuanto ganaba. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo le enseña a los romanos y les dice algo puntual. Le dice, viviendo el vivo ejemplo de sus ancestros. Veamos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 12. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Romanos 4:12. ¿Sabe qué nos quiere decir Pablo? Que nosotros debemos mirar lo que hicieron nuestros padres, los padres de la fe, los patriarcas, e imitar su comportamiento. Si Abraham, siendo Abraham el padre de multitudes, de quien hoy podemos decir que descendemos, diezmó, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Qué nos cuesta dar a Dios lo que le compete? No, hermano, porque yo le doy al Señor, no todo, pero yo se lo doy. Ahorita vamos a ver por qué debe darle todo. Y el diezmo no se manipula. ¿Usted sabe eso? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía, hermano? Bueno, hoy vino a aprender. En este contexto histórico podemos ver diversos puntos en el que el apóstol Pablo ilustra que debemos ser imitadores de Abraham. Más allá de la justicia, la fe y el amor, vemos que sin duda algo que marcó su vida fue la obediencia. ¿Cuántos somos obedientes? A Abraham no le costaba soltar. A Abraham no le costaba decir, Señor, si tú me dices, yo voy. Para que tú me digas, yo iré. ¿Cuántos son así? Vamos a algo, y son las mentiras del enemigo con respecto al diezmo. Durante años, lo que le decía al principio, hemos escuchado que ya no hay que diezmar, que ya nos debemos dar diezmo. Yo he escuchado muchas mentiras del enemigo a lo largo de mi vida, como que ya no hay que vigilar, ya no hay que ayunar, ya no hay que dar ofrendas, ya no hay que hacer esto en la iglesia, porque todos se apegan a que ya Dios lo hizo, Jesús oró, Jesús vigiló, Jesús ayunó y ya no hay que hacerlo. Mentiras del enemigo. La única forma de usted vencer el pecado es con ayuno, oración y lectura de la palabra. Y así sucede con el diezmo. Cuando estaba investigando mucho acerca de esto, encontré muchas controversias. Encontré que muchos decían, no, ya el diezmo fue en un pacto antiguo de la ley, pero ya les demostré de que antes de la ley se estaba diezmando, que antes de la ley habían personas y hombres de Dios que estaban dando diezmos al altar, a la presencia de Dios, y que lo hizo Abraham, el padre que Dios constituye como el padre de la fe, el primer patriarca. Ojo, una diferencia entre sacerdote y patriarca. Sacerdote, el intermediario entre Dios y los hombres, el Antiguo Testamento, y el patriarca, un caudillo que lideraba al pueblo. Habían patriarcas que eran sacerdotes también, como el caso de Moisés. ¿Ya? ¿Sí me está entendiendo usted en esta mañana? ¿Está aquí? Mire esto. Se ha dicho mucho acerca del diezmo, de la prohibición, de que ya no hay que diezmar, porque los pastores se roban los diezmos, porque los pastores hacen con el diezmo esto, de que lo están invirtiendo, hermano. Usted cumple con dar su diezmo, es un mandato divino. Si la iglesia, bueno, aquí no pasa, si una iglesia o un pastor se robó el diezmo, ya eso es una responsabilidad. Pero Dios bendecirá su vida. Dios bendecirá
su vida de igual manera. A quien Dios llamará a juicio es a esa persona. Amén. Mire lo que dice. Ay de vosotros, le habla Jesús a los escribas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús hablándole a los fariseos acerca de lo que era el diezmo. ¿Qué surgía esto? Recordemos que Jesús, a lo largo de la historia, había una controversia entre los fariseos que tendían a colocar cargas y tareas al pueblo de Dios que no eran bíblicas. Usted está aquí y vemos algo que en el contexto histórico surge, que en el siglo I los escribas y fariseos eran los líderes religiosos y se enorgullecían de su estricta ley y la obediencia a Moisés, y habían creado una serie de reglas, unas tradiciones orales. Mire, hermano, cuando usted toma una tradición oral y la lleva a la iglesia, esto dentro del contexto, digamos, teológico o bíblico, se llama temas sacrosantos, que no tienen un apego bíblico y se han hecho bíblicos dentro de la iglesia donde no tienen un soporte. Hay temas que hemos adoptado como la iglesia hoy día, que son temas sacrosantos, que son tradiciones orales, han pasado de una generación a otra y que se han hecho costumbres en la iglesia y que no tienen un apego bíblico. Por el contrario, son antibíblicas. Está aquí. Amén. Podemos ver en una acción de esas, la más controversial, el tema de las lenguas. Una cantidad de lenguas aprendidas que, mejor dicho, una cantidad de lenguas que ya uno no entiende. Hay personas que están predicando y salen con unas barbaridades, hablando según en otro idioma y que no son de fácil comprensión. Como también hemos visto temas con relación a la vestimenta, que se han hecho dentro de la iglesia una costumbre y no son temas bíblicos, se toman por cultura y se exigen muchas veces. Yo conocí una iglesia en donde si usted no iba con corbata a predicar, no lo dejaban predicar. Y son unas costumbres. Yo le compartí al pastor el tema de la historia de la corbata y el pastor ¿qué? No sabía. ¿Sabe cómo surge la corbata? Esto no quiere decir que no se la ponga. Exactamente. Era una protesta en los tiempos de la Primera Guerra Mundial en que habían creado los homosexuales porque los estaban matando. Y era una protesta silenciosa. Entonces, usted ve cómo hay cosas que hemos adoptado sin saber de dónde vienen. Como en una ocasión, usted ve en las iglesias que muchos predicadores, hermano, esta acción lo hizo un predicador hace muchos años en el Estadio Metropolitano. Y desde allí todos los predicadores quisieron hacer soplar. Entonces, si usted no sopla, no hay Espíritu Santo. Como el tema, otro punto, que si yo no te tumbo a la fuerza, tú no recibiste. O si tú no desordenas toda la iglesia, el Espíritu Santo no se manifestó. Entonces, son temas sacrosantos que no tienen un apego bíblico. Porque la Biblia me habla de que Dios se mueve también en medio del silencio y del silbido apacible. Amén. Yo puedo estar allí sentado como está el pastor y ahí puedo estar recibiendo más de que el que hace más escándalo. Usted está aquí. Y esto era lo que pasaba con los fariseos, que habían enseñado tradiciones orales al pueblo que no estaban apegadas bíblicamente. Por eso Jesús le dice, ay de vosotros escribas hipócritas. Por eso Jesús les enseñaba y les hablaba fuerte, porque les estaba hablando en este momento del diezmo. ¿Qué era la menta, el eneldo y el comino? Eran unas hierbas aromáticas que se cultivaban en ese momento en el pueblo. Pero ¿qué pasa aquí? Mire algo interesante. Los escribas cogían esto para decir, yo doy de esto, yo doy de lo mejor. Pero miremos un contexto. Estos productos eran de bajo valor comercial. Mientras que Dios había pedido frutos, granos cultivados de la tierra, ellos querían traer unas hojas y lo peor, las contaban en público para decir, yo di tanto. Pero miramos algo
querían dar a conocer que daban más, pero lo que estaban dando era de un valor poco comercial. Es decir, no valía nada, no valía nada. Y el Señor les dice, se han olvidado de la ley, de la justicia y la misericordia y la fe. Dice, todo esto es necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Usted tiene que diezmar, darle a Dios lo mejor. Por eso, cuando hablamos de dar ofrenda de diezmo, dice, te daré lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida, te daré lo mejor. Hermano Mauricio decía, no te daré nada que no me cueste. Amén. Se fueron. Entonces, hermanos, los fariseos querían aparentar que daban lo mejor. ¿Cuántos vienen con gozo a decir, ay, hoy me toca ofrendar, hoy me toca diezmar, hoy voy y doy todo lo que tengo? Mire, yo le voy a dar un testimonio. Hace como 2 o 3 años, nosotros estábamos ayudando a construir el templo. Y yo me acuerdo de que nosotros solamente nos quedábamos con mi transporte del trabajo y lo que era el alimento, y lo que sobraba lo dábamos para construir el templo. Y a nosotros nunca nos faltó nada en el hogar. Por el contrario, cada vez salían más cosas. Cada vez el Señor multiplicaba más y más. Y eso me ha enseñado a mí en lo particular. Cuando yo doy a la casa de Dios con amor, Dios abre las ventanas de los cielos de una manera impresionante. Y es allá donde vamos. La manipulación del diezmo trae consecuencias. ¿Cuándo manipulo el diezmo? Cuando digo, Señor, es que hoy me toca pagar la cuota del banco y de 2 millones me quedó 1 millón. Bueno, el salario de hoy. Me quedó 1 millón, ya me descontaron, bueno, descontando todo lo que le descuentan, 1.800.000, 900 y pico. Señor, me descontó el banco 1 millón, digamos por allí. Me quedó 1 millón, me toca comprar comida, pagar. Me quedaron 500.000 pesos. Señor, de estos 500 son los que yo voy a... Eso es manipular el 10. La Biblia me enseña es que de todo lo que usted recibe. Yo escuché de una persona, de un hermano, si a él le daban un reloj, él averiguaba cuánto le costaba. Y de ese reloj, él sacaba el 10 y lo daba. Si le daban una camisa, él averiguaba cuánto costaba esa camisa. Y ese hermano yo conozco que no compra nada. Todo se lo da el Señor. Y todo estrena más que usted y que yo. Y él, todo lo que Dios le bendice y le dan, el hermano busca el valor y diezma el valor como si él lo hubiera comprado. ¿Sabe qué es eso? Obediencia. Porque la Biblia me enseña que de todo lo recibido, cuando usted manipula el diezmo, vienen consecuencias del cielo. Y ahorita vamos para allá. Manipulo el diezmo. Cuando digo, Señor, doy la otra semana porque es que esta semana voy a salir con mi familia y creo que me voy a gastar tanto. Tu palabra me dice que también tengo que salir con mi familia. Hermanos, la mala administración nos conlleva a manipular el 10. La Biblia me enseña que nosotros debemos ser mayordomos eficaces. Recordemos la parábola de los talentos. Dice que el Señor quitó al que lo había enterrado y se lo dio al que lo había multiplicado. Como hijos de Dios, escúcheme esto, como hijos de Dios, nosotros debemos ser buenos administradores. Yo me gozo en algo. Mi papá, señor allá presente, allá está, me ha enseñado y me sigue enseñando que uno debe ser buen administrador, que uno debe ser administrador eficaz y saber ahorrar, saber guardar. ¿Por qué? Porque no todos los tiempos son de abundancia. Va a haber un momento de escasez y eso no es malo. Mire, hay un dicho en las empresas que cuando llega el momento de la crisis es cuando surge la innovación, es cuando surgen las mejores ideas. ¿Qué les quiero decir? Que como hijo de Dios, usted debe ser buen administrador de sus recursos, no derrochar sus recursos en compras, no derrochar sus recursos en que hoy me gané 2 millones, pero me voy a gastar 4. Que hoy tengo 100,000, pero voy a salir y utilicé la tarjeta de crédito. Y voy a utilizar
Resulta que cuando llega el pago, me cortaron. Ay, señor, me descostaron 200 la tarjeta de crédito. Bueno, ahora me toca diezmar 160,000 pesos. Ojo, Dios no es responsable de sus deudas. Si usted es mal administrador, hágase responsables de sus deudas. Amén. Y es aquí cuando decimos que, Señor, el dicho de todo el mundo es que cuando la plata llega, eso se desaparece, que mejor dicho, parece que eligiera el correcamino. Por aquí llegué y por allá salí. ¿Pero por qué pasa? Por la mala administración. Mire esto. Yo conocí una persona que yo le decía a nivel de empresa, conozco pues, le decía, hay que conseguir más clientes, hay que buscar, hay que moverse. Y me decía, vamos a orarle a Dios. Y yo, vamos a orarle. Pero no había acción. Cuando usted es buen administrador, usted ora, pero usted se mueve. Usted es diligente, por eso la palabra nos dice ser diligente. Usted está aquí. Mire, cuando usted obedece, cuando usted dice, Señor, yo te entrego de lo que es tuyo, entonces comienza tu milagro porque la mano del soberano estará sobre ti. ¿Me entendió? Cuando usted es obediente y entrega de su diezmo, entrega lo que le compete al Señor, la mano del soberano estará sobre usted día y noche. Día y noche. Mire algo, la Biblia me enseña de que hay injustos que tienen bendición de justos. ¿Qué pasa esto? Porque hay algo. A veces las personas inconversas son más dadivosas que nosotros. A veces el del mundo tiene más bendiciones que el cristiano porque es más generoso, es más colaborador, es más hermano, es más amigo. Mire, yo he debatido algo a lo largo de muchos años. La tradición cristiana nos ha enseñado a que nosotros debemos ser humildes, mal vestidos, ¿cierto? ¿O es mentira? Y la tradición nos ha enseñado que debemos ser mal vestidos. La Biblia me enseña, vea esto, con ejemplo viviente y no solo cualquier persona. ¿Qué ropa tenía Jesús? ¿Qué ropa? Dice la Biblia. Tela, lino fino. ¿Costaba un lino fino? Era costoso. Y hoy vamos, no voy a desprestigiar ningún almacén. Voy a desprestigiar. Yo he comprado ropa de Tierra Santa, o sea, no le voy a negar. Pero de un tiempo para acá, yo siempre he dicho, el Señor me quiere ver bien. Amén. Y yo creo que como hijos de Dios debemos demostrar que estamos bien. Cuando usted, mire, va a sonar vanidoso o va a sonar de pronto feo, pero usted me va a entender. La apariencia importa. La apariencia importa. Como usted lo ven, lo tratan. Si usted llega a un cristiano todo desgreñado, bueno, vamos a hablar con las mujeres, toda desgreñada, toda despelucada, oliendo a feo, no van a hablar de usted, van a hablar del evangelio. Van a hablar del evangelio. Esa gente, esos cristianos no se bañan bien. Las mujeres que tienen más piojos que parecen garrapatas. O sea, cómo te ven, te tratan. Usted está aquí. Pero cómo queremos que Dios nos bendiga y que podamos vestir como yo. Que podamos vestir de manera decorosa. Como César, dijo el hermano, así como el hermano César. El hermano César se tiene unas pintas bien bacanas. Pero ¿qué hay? Obediencia cuando no te cuesta soltar. Cuando no te cuesta soltar, el Señor te bendice, te dice, mijo, me estás dando, toma. Más de lo que tú te imaginabas, toma. Y Dios te pone en gracia. Amén. Hermano, ¿por qué surge? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. El soberano, su mano está sobre ti. Porque hay obediencia. Mire, la Biblia, ahorita vamos para allá. Yo sé que todos están esperando Malaquías 3:10. Ahorita vamos para allá. Cuando usted bendice a Dios, cuando usted entrega ese diezmo, esa ofrenda, la ofrenda es voluntaria, pero el diezmo es un mandato. Usted está aquí. Amén. Para el grupo de alabanza, ministro que no diezma, ministro que no puede servir. ¿Qué? Porque no estaría cumpliendo un mandato divino. ¿Cómo usted puede hablar de obediencia cuando usted no obedece? Y no solo los de la alabanza, todos los que se suben a predicar, todos los que sirven en la iglesia, deben diezmar. ¿Qué? Porque es un paso de obediencia. Si lo del César le pertenecía al César, no a César, ¿por qué hoy negociamos con lo de Dios? Porque hoy le decimos, mire, un pastor una vez sacaba unas cuentas. Si Dios cobrara intereses por lo que usted le debe del diezmo, estaría entonces, si no le entrega el diezmo a Dios hoy, se lo gastó, el próximo mes lo tiene que entregar doble. Entonces, si dejó de diezmar por un año, ¿cuánto debe entregarle a Dios? Entonces, si Dios nos cobrara intereses por lo que hemos dejado de diezmar, ¿cómo nos iría? Y a veces estamos negociando con Dios. No, Señor, hoy no te lo entrego, pero te lo entrego el otro mes. Pero el otro mes me entregaste el mes no el mes pasado. Entonces, a veces queremos negociar con Dios.
Señor, no, hoy no, la otra semana. Y la otra semana se me olvidó, ay, Señor, me gasté. Lo que pasa es que recuerda que tenía una deuda, tenía que pagarle el colegio al niño y, Señor, me gasté el 10 y me gasté el 10. Qué negociazo. Dice, Señor, bueno, no hay problema, yo te voy a proveer. Y otra vez, Señor, lo que pasa es que se me acabó la comida y me tocó comprar comida. Es ahí donde vamos. Hay justos que tienen bendición de justos, porque son más generosos, más dadivosos que el cristiano. Mire, yo tengo una prima que a ella le gusta sembrar en las iglesias, porque ella dice que cuando ella siembra, Dios le da más. Y no es cristiana. Hermano, y somos los que más mal quedamos. Y no solo a Dios, sino al hombre. Entonces, ¿por causa de quién juzgan al cristianismo? Por nosotros mismos. No somos testimonios vivientes a los de allá afuera. No somos testimonios. ¿Cómo vamos a hacer testimonio si ni siquiera le cumplimos al que no vemos? Vamos a cumplirle al que no ve, al que vemos, si no le cumplimos al que no vemos. Y lo peor, que le servimos a Dios, pero no le estamos cumpliendo. Miren las consecuencias de no diezmar. Bajo la perspectiva bíblica tradicional, no diezmar se considera una falta de fidelidad que lleva a las siguientes consecuencias. La pérdida de la bendición espiritual. Más que un castigo físico, se interpreta como como cierres de las ventanas de los cielos. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Que un hombre se puede condenar por no diezmar? ¿Que alguien, un cristiano, puede ir al infierno por no diezmar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede condenar a un cristiano por no diezmar? Esta pregunta es de interpretación personal. Yo no le voy a infundir mi pensamiento a usted. Para mí, sí, porque está dejando un mandato divino, por un lado. Y el cristiano debe ser obediente. En una ocasión escuché un testimonio de una persona que había tenido la experiencia de ir al infierno, y en su experiencia, en su testimonio, decía que habían cristianos en ese lugar. Y cuando él le decían, Señor, si él era cristiano, ¿por qué está aquí? Dice, porque me robó mis diezmos y mis ofrendas. De allí y de este texto yo interpreto de que sí se puede condenar, porque le estamos robando a Dios lo que le compete a Dios. Y es de allí que muchas de las bendiciones que el pueblo de Israel se detenían por causa de no presentar diezmos y ofrendas. Bendiciones de Dios se han detenido en tu vida por no cumplir el mandato de Dios. Bendiciones de Dios se han visto estancadas por no cumplir lo que te compete como hijo de Dios. El creyente se priva de experimentar la provisión sobrenatural, la protección divina de Dios cuando no diezma. Y la bendición espiritual, esa cobertura desaparece. Por eso muchas veces vemos que el dinero llega y cuando quiere ver, ¡ay!, se desapareció. Decimos, hey, hermano, yo tenía como 50,000 pesos y ya nada más tengo 500. Porque no hay una protección divina en tus bienes. Usted está aquí. La mala mayordomía, lo que les decía ahorita, ser buenos administradores conlleva a bendiciones sobrenaturales. Ser mal mayordomo es un pecado de omisión. Es un pecado de omisión. Esto ocurre cuando una persona conscientemente decide no realizar una acción buena o un deber moral que está al alcance de la ley de Dios. ¿Usted está viendo esto? O sea, muchas veces el no diezmar se nos cuenta como pecado de omisión, porque usted sabe que lo tiene que hacer. Y a ver, ¿quién le dijo a usted que tenía que diezmar? Nadie, es cierto, pero usted lo extrae de su propio ser. Cuando yo estaba en el Verbo, yo me acuerdo una vez que la pastora Katia decía, si los estudiantes no reciben ingreso, pero se reciben su merienda, usted puede diezmar hasta 500, 100 y 1,000 pesos. Y nos enseñó a diezmar. Yo me acuerdo que yo diezmaba 1,000 pesos. Yo guardaba de toda mi semana y el domingo llevaba semanal mi diezmo. Es decir, que es algo que usted debe hacer de corazón, obedecer
a Dios. Cuando somos mayordomos eficaces, obedecemos a Dios. Miremos lo que dice el mismo texto de Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Podemos robarle a Dios? Dios necesita de nuestro dinero. Cuando usted no diezma, también surge algo. Pasa un aspecto general, el debilitamiento de la obra religiosa. Cuando usted no diezma, las finanzas de la iglesia se ven desequilibradas. Usted hoy puede contar con un templo adecuado, con un aire hermoso, no estamos padeciendo calor. Tiene unas luces, tiene un instrumento, un sonido, unos músicos, un piano y lo que falta por venir. Pero cuando usted no diezma, todas estas cosas se ven detenidas y la obra no puede avanzar. ¿Usted me está entendiendo? Históricamente el diezmo se utilizaba para el sustento de los levitas. Los levitas y los sacerdotes que administraban el templo de Dios. Y el no diezmar, el no ofrendar, limitaba las necesidades administrativas del templo. ¿Usted qué cree que cómo se sustentaba el templo de Moisés? Mire, el mal dicho de hoy día, que los pastores se roban los diezmos, que los pastores cogen el diezmo para vivir bien, para vivir no sé qué, no es una responsabilidad nuestra, pero sí es una responsabilidad el diezmo. Pero hay que ver algo, no todos hacen estas acciones. Hay hombres de Dios, como el pastor, un ejemplo, se dedica 100% a la obra. Y al dedicarse 100% a la obra, quiere decir de que él tiene que saciar sus necesidades diarias. Él de aire no vive, no, pero aire no la luz. Ustedes están aquí y no solo eso. Usted hoy día no está sentado en el suelo porque con su diezmo se compran las sillas. Hoy día usted goza de aire acondicionado porque con el diezmo se paga el aire. Hoy yo predico con micrófono porque con los diezmos se compra el sonido. Entonces vemos que cuando se detiene el diezmo y la ofrenda, la iglesia pasa necesidades graves, necesidades básicas. Y esas necesidades se vuelven notorias porque no se puede cumplir con las responsabilidades, un arriendo, los servicios públicos. Mire esto, hay iglesias en donde toda el área administrativa tiene un sueldo. ¿Por qué? Porque las finanzas dan para eso. Hay hermanos que se dedican a la limpieza del templo y les cancelan para eso. Qué hermoso es poder estar en este lugar y no solo dar la parte espiritual, sino que también seamos promotores de empleos para la misma iglesia. Que de aquí puedan salir, pastor, que se pueda decir, vamos a contratar a 15 personas para las labores de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y eso se logra con 10 y ofrenda. Cuando somos obedientes a Dios, entregándole todo lo que a Él le compete. La vulnerabilidad que queda en nuestras vidas por no cumplirle el diezmo. El texto bíblico de Malaquías 3:11 nos dice el Señor que Él reprenderá al devorador. No solo eso, sino que al devorador que destruye toda nuestra tierra fértil, toda nuestra vid. Dice el texto, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de tu tierra, ni de vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:11. ¿Qué dice el Señor? Que reprenderá a todo el que venga a hacer daño, a todo el que venga a destruir tu hogar, tu familia, tu economía, cuando tú le eres obediente a Dios. Amén. Pero veamos algo. Y lo que les decía ahorita, ¿a cuánto les alcanza el dinero hoy día? Y yo escucho muchos cristianos que dicen que las cosas están caras. Pero la Biblia también me enseña que en los postreros tiempos los cristianos no les faltaría absolutamente nada. Mientras el mundo pasaría necesidades, los hijos de Dios estarían tranquilos, tranquilos. Mire, yo he experimentado algo. Nosotros, mi esposo y yo somos emprendedores en un mundo competitivo de empresas en donde hay regateo de precios de todos los índoles. Y a nosotros nunca podemos decir nos ha faltado algo. Cada vez que sentimos una necesidad, oramos, Señor, manda la provisión y eso es así, instantáneo.
Y hoy podemos decir, Dios nos ha bendecido grandemente y hemos no solo edificado nuestras vidas, sino nuestro hogar material y espiritualmente, porque hemos sabido obedecer a Dios. Como hijos de Dios, debemos ser proveedores de la obra. Y ahorita vamos a ver algo, que los judíos somos tan bendecidos, que los judíos son tan ricos y millonarios, que no nos falta nada, que no les falta absolutamente nada. Vamos a verlo. Y las ventajas de diezmar. El acto de diezmar no se ve como un pago, sino como una llave que activa las promesas de Dios en los cielos, que abre las ventanas de par en par para bendecir tu vida. Primero dice la abundancia y la sobreabundancia. Mire esto, la abundancia. Es una cosa estar en abundancia y otra estar en sobreabundancia. La promesa más famosa que vemos en Malaquías 3:10, usted lo puede leer, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Fatme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. Y dice, hasta que sobre y abunde. Es decir, en gran manera. Una cosa es abundancia y otra es sobreabundancia. Es decir, que cuando Dios te da sobreabundancia, vas a ser partícipe de dar a los demás, de dar a los hermanos que estén en necesidad. Y es allí donde vemos la generosidad. Porque muchos cristianos no son sobreabundantes porque no son generosos. Muchos cristianos no tienen más de lo que Dios les ha dado porque no son generosos. La protección de los recursos. El Señor dice, reprenderé al devorador por vosotros. Y no solo el devorador en la parte económica, sino en la salud, en la integridad, en la familia. Cuando tú diezmas, hay salud, prosperidad, y eso viene con una serie de bendiciones en el hogar. Amén. Fortalece la guía espiritual. Vamos a fortalecer la parte espiritual en la iglesia. Vamos a fortalecer el templo y las necesidades del templo si no diezmamos. Yo le decía al pastor hace rato, hace como un mes, 2 meses, sería bueno tener unas sillas más cómodas, unas sillitas con acolchado, ¿cierto? Ahí no nos cansamos tanto. Yo le decía, pastor, yo las averiguo, cuesta 80,000 pesos cada una. Amén. Y yo le decía, sería bueno comprarlas. Pero ¿cómo la vamos a comprar si no queremos diezmar? Oye, hermano, si son 100 sillas, son 8 millones de pesos. No es nada para nosotros. Vamos a reunir 100 ahora que no reunamos 8 millones, ¿cierto? Se les fue el gozo. Vamos a reunir 100 ahora que no alcancemos 8. Es como, eso no es nada, eso es algo chiquitico. Amén. Hermano, una clase aquí de empoderamiento. Si usted no lo cree, si usted no cree, ¿cómo lo va a lograr? Es como decirle, pero camina. Esta no, porque me caigo, pero muévete. Es como decirle, ánimo, ánimo. Si no le pongo ánimo. Si usted no cree, nadie lo va a creer. Antes, cuando yo iba para la iglesia, había un texto en una pared y dice, si él lo dijo y yo lo creo, hecho está. Amén. Entonces, si vamos a reunir 100, ¿cómo no vamos a reunir 8? Parece que hubiera dicho lo que hubiera pasado lo que dije. ¿Usted se está durmiendo o es que se les está dando el gozo con la prédica, con la enseñanza? Hermanos, si usted no diezma, las necesidades no se pueden subsanar. Si usted no diezma, muchas veces hay hermanos que pasan una necesidad y si no hay diezmo, no hay un fondo con que poder usarlo. Yo le decía al pastor hace días, pastor, la pared, pastor, la pared. Yo le dije, ya veo que no estamos cabiendo. Pastor, la pared. Hay que ampliar la iglesia. Amén. ¿Cuál lo creen? ¿Creen que no vamos a caber aquí? Amén. Lady mira así como que el gas. Lady dice el gas. Por aquí hay hermanos que van a trabajar ese día en la obra. Se fue el gozo. Hay hermanos que van a trabajar ese día dando mona y haciendo cemento. Amén. Yo soy bueno para tumbar pared, sino que lo diga mi papá. Nosotros tumbamos una y armamos otra. Amén. Hermanos,
El diezmo fortalece la guía espiritual. El diezmo en la antigüedad, como les decía, se utilizaba para el sostenimiento del templo, de los sacerdotes, el levita. Recuerda que gracias a Dios tenemos al pastor aquí, ¿verdad? Con el accidente. Que la iglesia abastecido esa necesidad que él tuvo. Entonces, ¿por qué no se da muchas veces? El pastor duró dolorido un poco de día. Yo todos los días, pastor, ¿cómo sigue? Pastor, ¿cómo está? El pastor se echó la crema. Porque hay unas necesidades. Mire, cuando alguien está enfermo en un hogar, los gastos son grandes. Y aquí eran las dos, el pastor y la pastora. Entonces, la pastora tiene su empleo, pero el pastor no. Igual el pastor debe ser reconocido su labor. Pablo dijo, el que predica la palabra es viva del evangelio. Esto no quiere decir como los que van en la calle, como que venga, traiga ofrenda, venga, siembre, parte. Eso lo dijo el hermano, no lo quería decir yo, lo dijo el hermano. Que quieren aprovecharse del evangelio. Y eso abunda hoy día. Y es allí en donde debemos ver quién realmente es de Dios. El hombre de Dios se conoce por sus obras, por sus hechos. Amén. Yo le decía al pastor que me acordaba de mi abuela que decía, el día que tú seas pastor, tú tienes que tener carro, casa antes de ser pastor. Y yo le decía, abuela, porque de mi nieto nadie va a hablar. Que después que fue pastor tuvo casa, carro. Yo decía, ok. Porque vio mal testimonio en el pueblo. El mal testimonio conlleva eso. Conlleva a que hablen del evangelio. Conllevan a que hablen del cristianismo. Usted y yo somos responsables de eso. Mire, usted le ha preguntado al pastor cómo hace para comer. Si el pastor se dedica de lleno a la obra, ¿en qué momento trabaja? Entonces, qué bueno sería de que la iglesia se encargara del sostenimiento del ministro, ¿no? Que la iglesia dijera, yo tengo el pastor, en cualquier momento lo llamo, ya voy para allá, hermano, no se preocupe. Ya salgo de aquí y voy para allá. A veces hasta un ayuno extendido, forzado. Cuando pensaba que ya iba a levantarlo, siguió porque tuvo que ir a visitar. Y el que fue ni siquiera se acordó que el pastor estaba en ayuno. La buenaventuranza del dar. En el libro de los Hechos, capítulo 20, 35, dice, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿A quién? Y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Que, nuevamente le digo, ¿por qué hay personas que no son cristianas y tienen mejor bendición que los hijos de Dios? Porque son más generosos que nosotros. Amén. A veces el inconverso da más y apoya más la iglesia que el cristiano. A veces el inconverso paga más que el cristiano. Le cuesta menos dar. A veces nosotros, no sé qué pasa realmente con el cristiano, pero cuando estaba en el mundo gastaba más que cuando está en el cristianismo. Le dolía menos gastar un fin de semana 500, 600 en ron, cerveza, fiesta, salida, de pronto darlo en una ofrenda a la iglesia. No, hermano, necesitamos tumbar esto. Pastor, no se preocupe, yo pongo 3 bolsas de cemento. No se preocupe, pastor, yo traigo los bloques. Y la iglesia no saca nada. Amén, ¿están aquí? Yo creo, hermanos, sigan hablando de aquí en adelante. Hermanos, nosotros somos los que debemos construir el templo. La iglesia nos debe sacar recursos. Usted está aquí. Nosotros, como hijos de Dios, si no miremos lo que estaba cuando Nehemías fue a reconstruir el templo, ¿quiénes lo estaban haciendo? Es el pueblo de Dios. Entonces, ¿quién debe proveer los recursos? El pueblo de Dios. A ver, ¿cuántos van a traer materiales para tumbar la pared? Oye. Amén, amén. Bueno, ahorita la hermana Lady empieza a tomar nota ahí. Todo lo que dijeron, amén. Hermano, mire esto. Préstele mucha atención. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XVI, padre de la reforma de la iglesia, argumenta que los judíos en realidad dan más que un diezmo. Dice, sumando ofrendas voluntarias y fiestas, no fiestas de allá, sino las fiestas del pueblo de Israel, llegando a veces a 1/3 de sus ingresos, es decir, al 30%. Por ello, creo que los cristianos no deben limitarse al dar el diezmo, dar ofrenda. Los judíos dan más de lo que Dios les pidió. Por eso el judío es próspero. Por eso el judío donde llega prospera y crece. Porque da más
de lo que Dios le está demandando. ¿Sabe? Durante años he escuchado una misma historia, que cuando el fundador de Colgate creó la empresa, él daba un diezmo y lo mandaba al Estado de Israel como contribución para sus fundaciones. Y dice de que esto lo ha hecho continuo y la empresa creció en gran manera. Mire algo, una empresa dando un diezmo. Nosotros eso lo hemos tratado de aplicar a nuestro negocio y Dios nos ha bendecido. Amén. Y dice de que los judíos dan más de lo que Dios les ha pedido. Dan diezmo, ofrenda, dan para la fiesta. ¿Usted sabe cuántas fiestas tiene el pueblo de Israel? Hermano, 7 fiestas. Tiene una cantidad y no es un día, ¿oyó? Entonces, y dan para la fiesta y nunca les falta nada. ¿Sabe que los judíos no trabajan? ¿He visto algún judío trabajando en obra? Los judíos todos tienen negocios. Todos los judíos tienen negocios. El judío que no tiene negocio está en el ejército. Mire, la mejor medicina a nivel mundial y los mejores laboratorios de medicina están en Israel. La mejor tecnología del mundo es de Israel. Ahora que Israel estuvo en guerra, hay algo que se llama la cúpula de Dios. Son misiles inteligentes creados por Israel para destruir todo lo que intente entrar a su territorio. Yo llevo días pidiéndole al Señor algo. Digo, Señor, dame la metodología, la idea, la forma de enseñarle a mi hijo la Torá de acuerdo a como tú se la enseñabas a tu pueblo. Porque no somos judíos y tengo que enseñársela de una forma diferente. Cuando usted le enseña a su hijo la palabra y le enseña la importancia de ofrendar y diezmar, hay bendición grande. Amén. Mire, mi hijo tiene algo, Ángel tiene algo, que él va y busca ofrenda. Si no consigue uno, busca en el otro, y si no va, busca en el otro, pero hasta que consigue. Y así iba cuando estaban... Llegaban, papi, ofrendas. Si yo no le contestaba, iban de mi mamá. Si no, iban de mi papá. Si no, iban de la mamá. Si no, iban del abuelo. En algún lugar, pero de que encontraba. Y mire, el judío es así. El judío le gusta dar. Por eso el judío es tan próspero. Mire, aquí nosotros tenemos un judío o musulmana. ¿De dónde es? Musulmana. Bueno, son parecidos. De hecho, ellos creen en Alá. Para ellos Alá es Dios desde otra forma. Y Mahoma es una representación de un profeta, un enredo, pero es casi igual. Sí, porque tendría que explicarle marco histórico y muy largo. Y esa chica, ellos son dueños del sultán de la moda, los clientes nuestros. Y ese almacén llegó aquí de la noche a la mañana y ¡buf! Creció. ¿Qué? Porque son personas que son acostumbradas a dar. Y ellos nos escriben y dicen, María, hazme esto, cuesta tanto. No hay regateo, lo paga, pum, así. Ojalá y todos fuéramos así. Eso, tanto, listo, ahí va. Cuando yo conocí a uno de los dueños de Tierra Santa hablando, son judíos realmente. Tierra Santa es judía, de dueños judíos. Él me decía, Yesid, hazme esto y esto. Yo le preguntaba, ¿por qué son tan prósperos? Porque a nosotros nos gusta dar, nosotros respetamos. Mire, tanto respetan que para ellos el emblema de la mezquita de Omar, es tan sagrada que una de las propuestas que le habíamos hecho para los almacenes, colocarla así en las escaleras cuando fueran subiendo, dijo no, ni en el piso ni en las escaleras donde nadie me la pise, eso es sagrado. Usted ve eso. En una ocasión, uno de los calendarios que se hicieron, estaba el logo en la parte de arriba y cuando lo perforaron, le volaron un pedacito. Le dijo al dueño, eso no los quiero, me dañaste la mezquita y eso es sagrado. Regresaron más de 10,000 almanaques. Si ellos cuidan tanto un templo, porque usted no cuida tanto este lugar. Amén. Usted está aquí. Si ellos cuidan tanto un templo y se desviven por mantenerlo hermoso, y mire esto, no sacan del diezmo para dar, dan fuera del diezmo, de lo que le compete a su estado. Y ellos no solo dan eso, ellos dan impuestos, pagan aquí, pagan allá. Dan su diezmo allá y dan su diezmo aquí en la sinagoga. Barranquilla tiene una sinagoga hebrea, ¿lo sabía? Y hay muchos que se congregan allí. Conozco, en el colegio hay una profesora que se hizo prosélita, es decir, adoptó las costumbres judías. Es ortodoxa, pero adoptó esas costumbres y da clases ahí en la Machaca. Y ella me decía eso, nosotros vamos a la sinagoga, damos nuestra ofrenda aquí
y mandamos nuestra ofrenda a Israel. Es decir, dan doble. Amén. Y a veces decimos, yo voy a dar el diezmo aquí, mando mi tapa allá y mi tapa acá. Amén. Hermano, usted está viendo lo que yo le estoy tratando de enseñar en esta mañana. El diezmo te trae bendición. El diezmo te abre puertas grandes. El diezmo es esa llavecita especial que Dios nos ha dado para que usted, todo lo que usted se proponga en su vida, lo logre. Amén. Dice Charles Spurgeon, la actitud del corazón. Dios ama al dador alegre, dice. Enfatiza que el servicio y la ofrenda no se hacen de todo corazón y con alegría no tiene voluntad. Es decir, que si usted no llega aquí con la mejor actitud, hoy voy a servirle a Dios, hoy voy a ofrendar, hoy voy a diezmar, voy alegre, contento. Esa ofrenda, ese diezmo, usted lo puede traer, pero ante Dios no lleva un acto de agradecimiento. Ante Dios no llega un acto de gozo, porque se debe dar con gozo y con alegría. Amén. Dice Charles Spurgeon, nuestros dones no deben medirse por la cantidad que contribuimos, sino por el excedente que damos de nuestras manos. Citando el ejemplo de la viuda y la viuda que dio las dos blancas. Mire algo, usted está dando su diezmo. Amén. Aquí todos diezman. Usted está dando su diezmo. Ese excedente, esas dos blanquitas que usted está dando, es la contribución mensual para el proyecto. Es ese granito de más que da por las actividades que estamos haciendo. Y dígame algo, ¿a cuántos Dios no les ha abierto los cielos desde que estamos en esa? ¿Cuántos Dios no les ha multiplicado? Yo creo que ahora les alcanza más que antes. Amén. Vamos a analizar el texto de Malaquías 3:10. Pues ya tengo 2 horas, como dice el pastor. Hermano, si te incomoda, te estás formando. Postdata, Lady Pelufo. Esa es una frase de ella. 3:10. Todos nos lo sabemos. Si quiere, toma un sobre de diezmo y lo lee ahí, lo lee, lo llena y lo mete. Sí, detrás del sobre está el texto, pero lo tiene que entregar lleno, no vacío. Dice, traed todos los diezmos. Beut kol maaser. Va en hebreo. La palabra maaser significa literal una décima parte y hace énfasis en todo, kol. Y no se trata de dar una parte proporcionada o lo que sobra, sino la totalidad de la décima parte, de acuerdo a la ley que Dios nos ha transferido. Amén. Y estaba dado en esta época por granos, vino, aceite. Hoy día se ha dado el diezmo en dinero. ¿Por qué razón? Recordemos que en aquellos tiempos había algo que se llamaba el trueque. El trueque era: yo te pago a ti con grano, tú me das a mí aceite. Yo te doy a ti aceite, tú me das harina. Y ese era el trueque. No existía la moneda en ese momento. ¿Ok? Alfolí, el Bet At Azor, quiere decir que se traduce casa del tesoro o almacén. Era la cámara física dentro del templo de Jerusalén destinada a guardar la provisión. Y su propósito era garantizar el alimento en la casa, y refiriéndose al sustento ¿de quién? De los levitas y sacerdotes, que por ley no tenían tierras para cultivar. ¿Y qué nos da a entender? Que el diezmo era para el sostenimiento del levita, el sacerdote y del templo, de las necesidades que ellos presentaban. Probadme en esto ahora. Ubud, Caín, Nu, Nia, Ña. No soy experto. Interpretación de este Ba'án significa examinar, proponer o poner a prueba, refinar metales. Esto es, en este pasaje nos da a entender lo que Jesús nos dice: probadme en esto ahora, probadme. Mira, dime si yo puedo, si tú me das, yo te doy. Mira hasta dónde puedo alcanzar para bendecirte. Amén. Dice: las ventanas de los cielos, Arubot, Mayin. La palabra Arubot se usa originalmente para describir las compuertas que se abrieron durante el diluvio. Este es un punto clave cuando Dios dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Esta parte, derramar, quiere decir que llenará en sobreabundancia.
Cuando Dios abre las ventanas de los cielos, muchas veces hemos orado, Señor, abre las ventanas de los cielos. Pero mire algo, cuando usted diezma, Dios abre esas ventanas automático. Ni siquiera se lo tiene que pedir, que Dios las abre. Ya Él lo ha dicho, probadme en esto ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dice, y bendeciré hasta que sobre y abunde. En este pasaje, Dios nos da una promesa literal que significa hasta que haya sobreabundancia. ¿Cuántos quieren estar en sobreabundancia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, cuando el Señor también nos dice, y reprenderé por vosotros al devorador, nos quiere decir esto. En este pasaje hay algo que ocurre en este punto. El pueblo de Israel, como daba ofrendas del campo, en este momento había muchas plagas, había muchos insectos. Dice, por eso dice, reprenderé al devorador, haciéndose énfasis en esto. Pero en este tiempo, en este siglo, en esta época contemporánea, sabemos que el enemigo ataca como devorador a nuestras finanzas, a nuestra salud, a nuestra familia. Y por ello, en este texto hacemos énfasis en reprender al enemigo dentro del hogar. Ser inteligente es también despojar de lo que no es nuestro. Ser inteligente es saber entregarle a Dios lo que a Él le compete. Amén. Un texto, voy a decir algo corto de un texto. Ya usted lo ha escuchado, lo ha visto en el libro de Joel. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En este punto entendemos de que de Jehová es todo cuanto hay en este mundo. Les pregunto, ¿acaso necesita Dios de tu dinero? ¿Necesita Dios de tus bienes? ¿Dios tiene necesidad de que tú estés diezmando? Entonces lo hacemos por un acto de obediencia. Lo hacemos por un acto de entrega, de sumisión a Dios. Si nosotros no cumplimos con esto, ¿cómo nuestro corazón estará de manera íntegra delante de Dios? ¿Podemos nosotros pararnos y decir, Señor, derrama bendiciones hasta que sobre y abunde? Señor, mira esta prueba financiera, mira esto, si no estamos dando lo que le compete a Dios. Yo les invito, hermano, en esta mañana a que nosotros seamos diligentes en la obra de Dios y seamos diligentes y prontos para cumplir los mandatos divinos. Su diezmo hoy día es utilizado para el sostenimiento de la obra, para el sostenimiento del templo, para que usted hoy pueda gozar de una comodidad, para que hoy usted pueda gozar de un lugar digno de ser habitado. Amén. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies.